protestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。Un segundo túnel en construcción. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial de Mextranjeros, donde abordaremos 4 de los mejores temas de la temporada. Acompáñenos, no se lo pueden perder. Recientemente, el gobierno aprobó una serie de normas para regular los productos alimenticios en beneficio de la salud de las y los mexicanos, tomando en cuenta el alto índice de enfermedades relacionadas con sobrepeso y obesidad. Una de las regulaciones es el etiquetado frontal de alimentos, que busca alertar a la población sobre lo que está consumiendo, informando sobre su contenido de grasas saturadas, azúcar o sodio. Asimismo, se verificó el contenido de productos que de manera engañosa se presentan como queso o yogurt, a pesar de no contener el mínimo necesario de proteína de leche, lo que provocó el retiro del mercado de 13 productos. La controversia generada ha puesto en la mira a empresas multinacionales que han priorizado sus intereses económicos por encima de la salud del consumidor. ¿Será este el comienzo de la regulación del mercado que favorezca una sociedad más saludable? Regresamos a Mextranjeros, muchas gracias por seguir viéndonos acá en TV UNAM, y volvemos con un tema que por lo menos a muchas de nosotras y nosotros nos ha sorprendido ir al súper y con este nuevo etiquetado darnos cuenta que todo lo que consumíamos era poco saludable. Pablo, háblanos un poco sobre esto. Pues sí, la verdad es que da un poquito de pena a los que nos gusta ver estas cosas, ¿no? Porque se asusta uno, pero hay que entender que es necesario. Uh-huh. En un país como México, que está en el ranking de obesidad a nivel mundial, está entre los primeros siempre, ya sea infantil, adulta, y es un tema que hay que atacar y que además me parece inteligente hacerlo, bien a través del etiquetado o bien a través de subida de impuestos, como hemos visto en otros casos con las bebidas azucaradas, ¿no? Uh-huh. Creo que es una manera de recaudar más dinero, que en este momento de pandemia quizá es algo que los gobiernos buscan desesperadamente, a la vez que cuidas a tu población, en cierto modo, la previenes de comprar esos productos que puedan ser nocivos para su salud, y en ningún caso vas a conseguir ahuyentar en exceso a las grandes empresas que se dedican a comercializar estos productos. En las bebidas azucaradas, México es el primer consumidor a nivel mundial. No creo que porque le suban unos pesitos de impuestos, las grandes empresas que todos conocemos y no vamos a publicitar gratis, vayan a irse del país, del primer país consumidor. No creo que sea así. Ahora bien, creo que más allá de la labor del gobierno, también es una cuestión de educación. Si en tu casa, siendo niño, no te enseñan a comer productos más sanos, a desechar otros o no abusar de ellos al menos, pues es difícil que lo hagas. Aunque también es un tema de recursos, porque imagino que hay muchas viviendas, muchos hogares en este país que no se pueden permitir estar comiendo comida healthy y súper orgánica ni de ese estilo, porque no tienen y comen lo que pueden permitirse, digamos, y muchas veces son productos nocivos. Pero para resumir, creo que la tarea del gobierno de legislar e incluso gravar este tipo de alimentos nocivos o no tan saludables, creo que es muy apropiado, y que en este momento de pandemia es una estrategia inteligente para recaudar impuestos al tiempo que cuidas la salud que tanto nos preocupa hoy en día. Mati, ¿y qué con esta medida de sacar de los estantes ciertos productos que engañaban a la población, ¿no? Que al final termina siendo algo similar? Sí, en realidad lo sacaron y varios volvieron poco después de cambiar su etiquetado. Ahí fue un tema o sea, muy peculiar. Yo creo que más bien fue un mensaje que se envió a la industria, a lo que representa el poder fáctico de la industria de la chatarra, del refresco en México, que es gigante. O sea, hay que ver los monstruos que son Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, PepsiCo, que básicamente ganan demasiado dinero vendiendo productos
pues insalubres, ¿no? O prácticamente que han detonado una crisis de diabetes, una crisis sanitaria sin precedentes. Entonces, yo creo que la medida es muy buena porque ataca el meollo del asunto, es la mercadotecnia, ¿no? Estos consorcios, estas empresas en realidad venden productos de muy mala calidad con mucho dinero de por medio a través de la mercadotecnia. Entonces, los sellos recuerdan a la gente, a ver, esto está muy mal. Y va también un poco en contra de la idea que usan estas empresas es que es la decisión del consumidor. Eso es muy falso, porque no hay decisión del consumidor cuando de por medio hay esta industria, estos recursos puestos en mercadotecnia, en cabildeo político. O sea, durante mucho tiempo la industria de refresco en México era intocable. Bimbo y Coca-Cola eran intocables. Es más, ellos son los que están detrás de la Fundación Mexicana de la Salud, ¿no? Entonces, ellos financiaban y tienen todo un organismo de cabildeo para políticas de salud que sobre todo se dedicaban a no tocar al refresco. Entonces decían, no, el problema de la obesidad es que la gente no hace deportes. Entonces, pues que Coca-Cola financie la política pública de deporte en la escuela, pero a cambio... Equipos de fútbol infantiles. Equipos de fútbol y canchas de basquetbol en las escuelas, etcétera. Entonces yo creo que lo bueno de esto, el mensaje es, le estamos quitando la rectoría de la política de salud a estas empresas y la estamos recuperando como Estado. Falta mucho, pero creo que va bien. Adrián, esto sucede en sus países, ¿no? Que también me gustaría que nos platicaran un poco de la visión desde sus países. Sí, claro. En Estados Unidos la obesidad es más grave entre las personas que tienen menos ingreso. Lo que realmente yo no entiendo en México es, yo creo que lo que hay que hacer bien, el gobierno más bien, es promover un poco lo que decía Pablo, el consumo de los productos naturales que tiene tanto en México. Yo voy al tianguis a comprar, ahí no hay etiquetas. Y bueno, si revisas 1 kilo de zanahoria, hoy día 14 pesos, uno de pepino, no sé, 19 pesos, lo que cuesta un refresco, ¿no? Entonces, pueden limitar, pueden etiquetar, pero falta para mí un poco más de educación. Y bueno, en Estados Unidos tuvimos el caso como McDonald's o Wendy's o las grandes cadenas que fueron obligados a ofrecer fast food más healthy, ¿no? Y es un esfuerzo, no mejorar al 100 el problema, pero tal vez también un poco por ahí la cosa. Pero bueno, como madre y abuela, yo puedo decir que lo primero es educar a los niños y darles a las familias mexicanas más oportunidad de comer todo lo que tienen aquí en México, que es una maravilla, ¿no? ¿En sus países cómo es? Pues no se ha entrado, en España en mi caso, no se ha entrado a legislar como lo está haciendo México ahora. Sí que se han querido subir ciertos tipos de impuestos o de intereses, pero no se ha entrado a la materia con tanta preocupación o con tanto interés como se ha hecho aquí en México. Una anécdota que a mí me sorprendió mucho y que quizá sirve un poco para ver la diferencia. Yo cuando llegué a México por primera vez y fui a una tienda a comprar una botella de Coca-Cola, me sorprendió y pensé que me había encontrado una botella de Coca-Cola embarazada, porque gigante, enorme, y allí en Europa la más grande que vas a encontrar es 2 litros. Y aquí pues llegas a ver de 3, incluso más, y me pareció una monstruosidad y dije, pero esto, ¿cómo consigues acabar esa botella sin que se vaya el gas o sin que pierda, ¿no? Y esa es una cuestión también, ¿no? Que si ofreces también productos nocivos en grandes cantidades, obligas a comerlo rápido y pronto para que no se ponga mal. Sin embargo, si ya obligas a que sea de más de poco en poco, haces que la gente igual no quiera comprar tanto, porque dice, no, pues ya compré ayer uno y no voy a seguir gastando, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser una opción. Limitar la venta de cantidad excesiva de productos nocivos. Mati, ¿en Francia hay algo similar? En Francia igual, no hay algo, una legislación en contra, sino más bien una serie de políticas públicas que incentivan a una alimentación un poco más sana. Y de hecho para las empresas ya le vieron un nicho comercial tremendo. Entonces uno va a un supermercado en Francia
y básicamente todo ya es orgánico. Prácticamente compras algo y te dicen, no, lo más lo consumes, mejor te vas a sentir. También hay un exceso un poco al otro lado, pero como dice Pablo, y en contraste con lo que decía Adrián, el problema de la obesidad todavía no es muy importante en Francia. Está subiendo derivado de los productos preparados, ultraprocesados, etcétera, pero todavía no llegamos a los niveles como México, donde prácticamente, repito, la política de salud en términos de alimentación ha sido dirigida por Bimbo, Pepsi, Coca-Cola y esto desde la firma del Telecán. Entonces, la situación no es para nada comparable. Digamos, hay una regulación, no hay todavía etiquetados que dicen esto tiene demasiado, más bien hay los etiquetados contrarios que son ese es muy bueno, ¿no? Que también tiene su crítica, ¿no? Pero ahí sería. Pues eso, creo que tendremos que volver a consumir lo local, como dices, tenemos frutas, verduras, a diferencia de otros países. En México tenemos muchas y muy baratas, y empezar a fijarnos como ciudadanos, ciudadanía, qué estamos consumiendo y qué les estamos dando a nuestros niños y a nuestras niñas. Pero vámonos a un corte y volvemos. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos sintonizando. Continuamos con Extranjeros. Poco a poco se va cerrando el círculo alrededor del expresidente Peña Nieto, ante las acusaciones por desvíos de recursos y nexos con el narcotráfico que implican a colaboradores cercanos. Se presume que el mandatario no solo estaba enterado de dichos delitos, sino que incluso pudo ser partícipe. Mientras Salvador Cienfuegos es imputado en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, Rosario Robles enfrenta un proceso por la llamada estafa maestra y la supuesta omisión en el desvío de 5,000 millones de pesos, a lo que se le suman acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Por otro lado, Javier Duarte, quien está preso en el Reclusorio Norte, afirmó que está dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República todo lo que sabe del caso Odebrecht y Enrique Peña Nieto. Por su parte, Luis Videgaray, exsecretario de Relaciones Exteriores, podría tener una orden de aprehensión en su contra. ¿Será investigado el expresidente? ¿Estas revelaciones y potenciales condenas afectarán al nuevo PRI? Muchas gracias por seguir con nosotros y nosotras en Extranjeros. El primer tema que traemos a la mesa es un tema nacional, sobre todo porque la política mexicana se ha estado moviendo. La Fiscalía General de la República ha tenido mucho trabajo, sobre todo con personajes cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, y cómo además ahora hasta personajes como Javier Duarte levantan la mano y dicen: yo tengo mucho que decir al respecto de todo lo que había pasado en sexenios anteriores. ¿Cómo lo ves, Jacobo? Caray, pues veo que es una sacudida importante, y que una sacudida importante para un periodo muy concreto de la historia reciente de México que ha quedado sin esclarecer. Y pienso incluso que si en algún momento el propio López Obrador se planteó dejar fuera o llegar a algún tipo de acuerdo para hacer una transición relativamente pacífica en la que Peña Nieto quedara al margen, si esto hubiera sucedido, todo eso se empieza a desmoronar por el propio efecto de la justicia, que supera incluso cualquier posible pacto, vamos a llamarlo así, para dejar a Peña Nieto al margen. Cuando ves que todo su círculo de colaboradores empieza a ser nombrado, a ser perseguido y a abrirse causas contra ellos, y que todo ese castillo que de alguna forma protegía a Peña Nieto se empieza a desmoronar, pues creo que todo ese retiro plácido en el que había pensado alguna vez Peña Nieto en Madrid, haciendo su nueva vida, pues creo que hoy es un hombre que debe estar intranquilo, que debe estar asustado y que debe estar empezando a preparar su defensa legal, porque empiezan a estar cada vez más cerca las acusaciones. El propio Videgaray, al que todos conocimos casi desde la campaña, ver a Lozoya, que era semidios. Yo recuerdo cuando nos convocaba todavía, él
hablaba en nombre de Peña Nieto y nos reunía algunos corresponsales todavía cuando Peña Nieto era un joven prominente que iba disparado a la presidencia y que todo parecía diseñado. Pues yo recuerdo reuniones con Lozoya donde era un tipo además realmente entre distante y soberbio que nos hablaba en nombre de ese pequeño grupo de jóvenes tan preparados que iban a tomar el poder poco tiempo después, ¿no? Bien, pues ver a alguien así que empieza a confesar que conoce muy bien las cocinas del Estado en esas épocas o ver cómo señalan a Videgaray como el hombre que negoció con Odebrecht para luego traer ese dinero. Descubrir que aquella campaña política que todos cubrimos, yo era la segunda o tercera, prácticamente llegué con Fox, conocí la de Calderón, viví la de Peña Nieto, y era una campaña económicamente y con recursos desproporcionados a años luz, o sea, donde se manejaban 5 o 6 fotógrafos, camarógrafos, los eventos, todo era desproporcionado en cuanto a los recursos económicos. Pues creo que ese es el periodo que se está juzgando ahora, ¿no? Por no entrar después en todas las obras públicas y después todo lo que se hizo, pero al menos aquella campaña con una cantidad de recursos infinitos está ahora sometida a juicio y creo que va a tener que dar muchas explicaciones. Creo que todos saben que las acusaciones están encima de la mesa. La de Videgaray está redactada, está preparada, tiene nombres, fechas, lugares y acusaciones muy concretas, y solo falta, bueno, pues que haya una voluntad política para airearla y conducirla a algún lado, pero está en el cajón, y me gustaría creer que ese manejo judicial va a ser apegado a la ley y no a los intereses políticos del momento que a la Fiscalía le interese, porque hemos visto manejos un poco extraños en la Fiscalía en cuanto al timing y en cuanto a su relación con el presidente. Parece que primero lo anuncia el presidente y luego tiene que salir la Fiscalía. El timing debería ser a la inversa. Una Fiscalía que al menos aparente ser independiente y que después haya una reacción política ante las que se incluye la de López Obrador, pero no, para enterarte cuáles son por dónde está respirando la Fiscalía, te tienes que ver las mañaneras y saber qué piensa el presidente. Da una imagen muy poco aseada de lo que debe ser una relación entre la justicia y la presidencia. ¿Y qué podemos...? No, venga, Emi. Bueno, iba a agregar, la idea de la consulta es interesante porque básicamente él podría traer, el fiscal podría traer los cargos sin consultarlo al pueblo. Sin consultar a la gente, y como la idea de ir para una consulta podría dañar el caso contra los expresidentes. Entonces da también la imagen que más bien lo que quiere López Obrador es dañarlos, pero sin realmente traer un caso contra ellos. Y eso también es todo el juego de López Obrador, traer todos los temas antes de la población para que ellos puedan dar su opinión, pero eso realmente no ayuda a un caso jurídico. Sí, es lo que iba a decir. O sea, me parece una vía mucho más sana de trabajar con los hechos, de investigar hechos y no investigar a personas, o sea, como es el caso con esta consulta ciudadana que dice, quieren que investigamos a tal y tal, o sea, a expresidentes. Me parece mucho más sano que se vaya a través de investigaciones sellando la red o no alrededor de Peña Nieto. Esto la justicia lo decidirá. Ajá. Exacto, porque la vía de la consulta ciudadana es un poco como Trump afirmando que ganó o que hubo fraude sin tener el sustento, y luego empezar a ver si hay sustento o no. O sea, me parece un poco hacer las cosas al revés. Ahora, en cuanto a estas investigaciones, hay que notar que en cuanto a la institución castrense, sí hubo la necesidad de una patada de parte de Estados Unidos, porque parece que no se estaban realmente poniendo la mano en la obra aquí en México para investigar qué había pasado en los sexenios anteriores o lo que a lo mejor sigue pasando. Hay que recordar que en su audiencia en Nueva York en el 2018, Joaquín El Chapo Guzmán nombró no solamente a Cienfuegos en su audición, pero también a 5 generales más. Y entonces creo que hay la necesidad de una cooperación entre Estados Unidos y México para que realmente pueda haber también investigaciones muy, muy serias en la institución castrense, que es una institución que parece que AMLO no quiere tocar o no quiere
impugnar de forma muy frontal, ¿no? Que además la secretaría de Sedena siempre ha sido una secretaría muy estable, o sea, son secretarios que duraban un sexenio completo, o sea, la presidencia no se metía con ellos. Entonces está bien que hubo esta patada de Estados Unidos para también entrar a este tema, me parece. Eso, los procesos que ha llevado Estados Unidos o que está llevando Estados Unidos para complementar o porque en México se sabe que habrá impunidad, específicamente en los casos militares. Sí, es que creo que hay elementos de juicio de sobra para sustentar un caso sin necesidad de recurrir al circo, que creo que ensucia de alguna forma algo que tiene un sustento legal importante. El tema de las Fuerzas Armadas es claro y coincide también con lo que decía Emily, en el sentido de que no hay necesidad de convertir esto en hacer una consulta o en siquiera reducirlo al tema político. Si realmente si hay una voluntad real de limpieza, creo que las Fuerzas Armadas también tienen que ser examinadas con la misma rigurosidad. Se han ido avanzando en algunos campos para que los fueros militares dejen de ser ese manto de impunidad que los rodeaba, y creo que es un buen momento también para que una de las instituciones más oscuras y menos fiscalizadas por la sociedad pueda ser también expuesta y mandar un mensaje también claro. Pero creo que no ayuda mucho ensuciar con todo esto con eso, ¿no? Y que a la vez hay que dotarla de cierta credibilidad, y no es muy creíble que de repente la investigación sobre el hermano del presidente se despache así en un minuto con un comunicado, ya está, es inocente, y en cambio otros sean aireados convenientemente con un timing político que a veces coincide con otras realidades, entonces sirve para tapar. Creo que debería dejar la justicia, la verdad, actuar y dotarla de todos los elementos para poder trabajar en cierta libertad. Hay elementos para juzgar a todos estos señores. Y es el caso de Rosario Robles, ¿no? Que además, al final, hasta el momento, hasta el día de hoy, es la única que está presa, ¿no? Al respecto, llevándose en la carga, en la espalda, todo lo de la estafa maestra, que realmente es una red de corrupción que no pudo haber manejado una sola persona, ¿no? Sí, el caso de Rosario Robles, sí siento, o sí me tengo la constancia de que es una de las personas más odiadas por todo lo que eran sus antiguos compañeros, lo que hoy son la 4T, antes eran compañeros del PRD y luego ya se hizo priista y se convirtió en una de las personas más odiadas de todo. Entonces, ver ese panorama y ver que es la única persona, como dices tú, que está encarcelada, pues al menos te hace un poco preguntar, caray, de toda esta red de corrupción tan amplia, esta es la única persona culpable. Entonces, bueno, pues sí que acaba rodeando cierto, como diría Fox, sospechosismo en torno a los procesos judiciales que se van abriendo, ¿no? Sí, más que nada, ella está batallando mucho para comprobar que sí había traído elementos, había platicado de malos manejos a Antonio Meade cuando le pasó el cargo, y que incluso esta información subió hasta Peña Nieto. Ella no puede, o sea, una de las dificultades del caso es que no tiene los elementos para comprobar de que la sospecha que ella tenía de que hay cosas raras en estas cuentas, tengo que externalizarlo. No hay constancia de que sí lo hizo, pero pues quién sabe, ¿no? Ahí sí, efectivamente, como no disponemos de las pruebas, es difícil decir quién estaba enterado del caso, pero es muy poco probable efectivamente que ella se haya quedado así como solita. Pero bueno, o sea, ahí la justicia tiene que hacer su trabajo y ver si hay pruebas o no de esta circulación de información. Eso. Nos vamos a un corte, seguramente el caso de Rosario Robles y de todos estos personajes alrededor del expresidente Enrique Peña Nieto dará para mucho más. Volvemos después del corte. No se vayan en Mextranjeros. Sigan disfrutando de este especial que les preparamos. Continuamos con Mextranjeros.
El pasado 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó el dictamen para despenalizar el uso medicinal, lúdico y adulto de la marihuana, con lo que las personas podrán cargar legalmente hasta 28 gramos de cannabis psicoactivo para autoconsumo y tener hasta 6 plantas de marihuana dentro de sus viviendas sin sanción penal. La iniciativa permitirá el consumo a personas mayores de edad siempre y cuando no se realice frente a menores de 18 años o personas que no hayan manifestado su consentimiento. Asimismo, prohíbe el consumo en lugares públicos o privados donde no se autorice el uso de tabaco. De acuerdo con las comisiones que redactaron el dictamen, la iniciativa busca reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico. Aún así, colectivos y organizaciones que impulsaban esta reforma aseguran que está lejos de responder al libre desarrollo de la personalidad, la reparación de los daños generados por la prohibición y el desarrollo del campo mexicano, ya que lo aprobado mantiene la criminalización a las personas usuarias y privilegia a los grandes capitales extranjeros. Muchas gracias por continuar con nosotros y empezamos ya con nuestros temas. El primero fue hace unos días en el Senado de la República una discusión y unos pasitos hacia la legalización de la marihuana. Hay organizaciones que dicen que le falta mucho a este dictamen. Penilei, ¿cómo lo viste? Bueno, en primer lugar me parece que hay algo que hemos ganado en los últimos 2 años desde el inicio de la administración de López Obrador, que es poner la discusión de legalización de la marihuana en la agenda pública. O sea, ponerlo en la discusión en la que realmente vamos a poder hablar del asunto. Ahora, creo que eso llevaba un curso hasta que comienza el año COVID y se transforma la conversación. Hay un proceso legislativo en curso que todavía, como yo estoy de acuerdo con las organizaciones, que tendrá varios pasos. No soy demasiado optimista todavía con el proceso. Vi en redes sociales, sobre todo, muchísimo optimismo después de este primer paso. Creo que todavía tendremos que ser un poco cautelosos sobre lo que va a pasar. Hay acuerdos importantes que todavía deberían tomarse, pero sí me parece que es importante destacar que ayuda que sí, por lo menos en el discurso, hay un empuje desde la administración pública que no habíamos visto en el gobierno de Peña Nieto y mucho menos en el gobierno de Calderón en estos 3 sexenios de lo que las autoridades mexicanas en su momento llamaron guerra contra el narco o guerra contra la delincuencia. Desde el punto de vista de nosotros como periodistas, me parece que poder tener esta discusión pública, insisto, promovida desde la Administración Federal, nos pone una responsabilidad a nosotros como prensa en algunos de los ángulos que hemos trabajado en los últimos años. Tú misma lo has trabajado mucho en los últimos años también, Michelle, lo ha trabajado también Ferry, que es la criminalización de la población en México, que tiene algún momento en el que se toca con el crimen, ¿no? Se toca con la comisión de algunos de estos delitos y es y sí me parece que nuestra responsabilidad en este momento, más allá de seguir el debate legislativo y los pasos que faltan, sí creo que todavía vamos a encontrar mucha reticencia por parte de todo digamos, legisladores de derecha, que no solamente están en el PAN, eso es importante decirlo, sino que me parece que es un gran momento político para que nosotros como prensa replantemos qué tan agresivos vamos a ser en la insistencia de que con la legalización de la marihuana deberíamos también instituir y promover desde la prensa un cambio en el discurso acerca de lo que le hemos llamado la guerra contra el narco. Es decir, cómo la legalización en inicio de esto permite hablar y deberá permitirnos hablar más y mejor de cuáles son las grandes zonas de este país en las cuales la producción de marihuana, de amapola y ahora también de fentanilo se ha convertido en un modo de subsistencia, en un modo de superación personal incluso, y cómo podemos enfocarnos desde el periodismo mexicano a una cobertura mucho más comprensiva del problema y mucho menos enfocada a reproducir críticamente el discurso del gobierno de los buenos y los malos. Entendido el gobierno como los buenos, los criminales, toda esta enorme masa de población que vive y trabaja en lugares en México donde la línea entre la producción, la distribución, la modificación de las drogas, y aquí no estoy hablando solamente de marihuana, como digo, sino de otros, empieza a ser cada vez más difusa. Tenemos al mismo tiempo, y sé que lo hablaremos ahora en el próximo bloque, el asunto de cuando pensamos en el papel que ha jugado la prensa de manera crítica en muchísimos años respecto a quiénes son los buenos y quiénes son los malos,
también entonces tenemos que, dentro de los buenos también había personajes que en su momento hicieron tratos aparentemente con los traficantes de droga, con los productores de droga. Entonces creo que es un gran momento para la prensa, para que promovamos, divulguemos y avancemos también nosotros al mismo tiempo que avanza el proceso legislativo en una nueva conversión del lenguaje que vamos a utilizar y de la forma como vamos a cubrir esas historias, y como también vamos a exigir al propio gobierno actual que no solamente sea el discurso de la legalización de la marihuana, sino que también hay una política comprensiva que no está ocurriendo tampoco en campo, y lo vemos, el mejor ejemplo es la dispersión de la Guardia Nacional. Y en este caso las organizaciones mencionan que se sigue criminalizando a los usuarios y usuarias de drogas con este proyecto, y también no se habla del campo, ¿no? Del campo mexicano. Eso es algo muy interesante, ¿no? Porque cuando ves la ley, cuando lo lees, no es tan en blanco y negro, como después había esta lluvia de críticas, ¿no? En Twitter, como que no, como que no ha cambiado nada. Y cuando ves la ley, como puedes portar hasta 28 gramos de marihuana, ¿no? Como legalmente, ¿no? Entonces, eso sí es una cantidad, no es como que no solo como un cigarrillo de marihuana, sí es una cantidad. Sí, es como que sí te da. Entonces hay este punto de que como que no es tanto un todo o nada. También México es solo el tercer país en el mundo, ¿no? Después de Uruguay y Canadá, que ahorita no está, pero podría estar, que ha como legalizado marihuana. Entonces ese sí es viéndolo un poco desde afuera, lo veo como que, no está como totalmente como mal esta ley, como podrías ver si estás viéndolo desde el punto de vista de Twitter. También un punto que Penilei estaba mencionando, hay que ver qué pasa con las comunidades, ¿no? Y la ley también especifica que 40% de las licencias que se va a dar para cultivar marihuana en los primeros 5 años son para comunidades rurales que han tenido como que marihuana en el pasado, que ha habido como campañas de erradicación, ¿no? Entonces la pregunta ahora es como, eso se ve muy bien en papel, ¿no? Como en la ley. Perfecto, van las licencias a ellos, ¿no? Nosotros estamos haciendo esta nota la semana pasada y pregunté a alguien que va mucho a las sierras de Guerrero, especialmente en Michoacán, oye, ¿esto va a cambiar algo en los hechos, ¿no? Y dijo, mira, en estas comunidades, lo que todos hemos estado ahí, ¿no? Y sabemos como son comunidades en que son muy desprotegidos por el Estado, ¿no? Ahí como que los grupos armados son los que en muchos casos tienen la batuta, ¿no? Entonces, si una comunidad que está produciendo marihuana ilegalmente ahorita, si quiere ir por la vía legal, este grupo armado que compra de ellos, van a dejarlos o van a tomar el negocio ellos, ¿no? Y va a convertirse en otra de estas empresas gris que es legal, pero está como mandado por criminales. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que esas comunidades realmente beneficien? Y hay como un pequeño frase en la ley que dice que el gobierno tiene la responsabilidad para ayudar a estos grupos, como que darles asesoría, ¿no? Cómo van a etiquetar todo, también la burocracia, ¿no? Que es otra cosa que una comunidad pequeña en Guerrero a lo mejor no va a saber. Va a cumplir con los requisitos. Exacto, sí. ¿No? Sí. Entonces, como que esta frase en la ley, esta pequeña frase, depende si el gobierno le hace valer después, ¿no? Si hacen lo que dicen que van a hacer, o si simplemente como se lavan las manos, pues ya hemos hecho nuestra ley, que según el presidente no está como tan a favor, está dejándolo ser, ¿no? O si el gobierno pone mano a la obra y sí ayuda a estas comunidades. Claro, sería terrible que ocurriera eso. Imagínate un escenario en el que ya no solo es el crimen el que coopta las licencias y básicamente se genera una especie de oligopolio en diferentes partes de la sierra, ¿no? Sino que las multinacionales canadienses, que parece que son las que van a tomar o intentar tomar parte del negocio, se apoyan en este comportamiento del crimen, que no sería ninguna cosa extraña, ¿no? Ha ocurrido lo vemos con la minería todo el tiempo. Exacto, con la minería en Guerrero mismamente, ¿no? Sí. Y no me extrañaría nada que eso ocurriera en el caso de que el Estado deje hacer. Ahora, a mí me extrañaría que eso ocurriera de parte de un gobierno tan intervencionista en todos los temas como el de López Obrador, aunque es verdad que a López Obrador no le entusiasma especialmente el tema de la marihuana.
Bueno, habrá que ver. También entiendo que es una cosa de capacidades, ¿no? El Estado mexicano al final es muy fuerte en el centro, pero creo que no lo es tanto en las periferias, ¿no? Y desde luego las partes serranas de Guerrero, de Michoacán, del Triángulo Dorado en el norte, no son desde luego una periferia. Y luego en el tema del consumidor urbano o un tema más urbano, a mí me preocupa un poco, dejando dicho que me parece un logro increíble que México pueda finalmente... ¿Se puede hablar de este tema empezando no se puede por hablar, ahí? sino que si el Congreso, ya tenemos el dictamen aprobado en el Senado, el Congreso, la Cámara de Diputados tiene que aprobarlo, tiene de plazo hasta el 15 de diciembre, entendemos que lo hará antes de que acabe el plazo, si no tiene que irse hasta febrero, ¿no? Pero bueno, si ocurre eso, podremos tener una ley a final de año y podría empezar a aplicarse a mediados del año que viene, lo cual estaría muy bien. Y tener 27 gramos de marihuana en el bolsillo sin que un policía te pueda decir te vas al Torito porque tienes 27 gramos de marihuana en el bolsillo es un gran logro. Y frenar la corrupción que además eso generaba. Eliminas mucha corrupción, pero a la vez estás generando otro vacío legal que a mí me preocupa mucho, porque la ley plantea que de 28 gramos a 200 gramos, si eres susceptible de ser multado. No es un delito, pero sí es una falta. Pero eso sí abre la puerta a que los policías se comporten de la manera en que se han estado comportando durante décadas aquí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que en ese aspecto sí deberían ponerse mucho más serios en lo que puede y no puede hacer la policía contigo en caso de que llegues 29 gramos, ¿no? Porque dice, bueno, llevo 29 gramos, pero 27 es el máximo, no es mucho más, ¿no? Y no, pero es la ley. Mucha de la población, según las encuestas, no están a favor de la ley. Estamos hablándolo en la mesa entre nosotros y lo veo mucho en Twitter también. Ah, qué bien, qué bien. Pero a veces, como estamos en nuestra burbuja, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, oye, si vas a tal pueblo fuera del DF, no van a estar como, gracias a Dios que finalmente está legalizado. Entonces, de cierta manera, también esta ley va en contracorriente, ¿no? De lo que mucha de la población... Lo digo porque como cuando estamos diciendo, no, pues no es perfecta la ley, es muy mal, también están haciendo algo en contracorriente. Hay que hacer como el término medio, ¿no? Twitter es como la extrema izquierda en este sentido de la liberalización de la marihuana, y luego te vas al Bajío y estás en el otro lado, ¿no? Yeah. En el mismo país puede haber las dos contrapartes. Por eso yo hablaba nos tenemos que ir en este corte. De verdad, les agradezco muchísimo. Nos tenemos que ir rápido un corte, pero volvemos. Perdóname, Penny. No importa. Regresamos. Este es ya el último bloque de nuestro programa especial de Extranjeros. Síganos acompañando. El pasado 1 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular solicitada por el Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, pero modificó la pregunta, por lo que se descarta que se consulte si la población está de acuerdo o no con enjuiciar a los expresidentes. 7 días después, el Senado también la aprobó con 65 votos a favor y 48 en contra, validando así su realización, a pesar de que varios constitucionalistas señalaron que el proceso viola la ley. La pregunta dirigida a la ciudadanía sobre su deseo de enjuiciar o no a los exmandatarios en caso de que haya incumplido la ley se reformuló para omitir los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El cambio más notable a la pregunta propuesta originalmente por López Obrador, con el fin de evitar sesgos. Esta iniciativa sin precedentes ha sido muy controversial, y si bien hay muchos que la aplauden, otros aseguran que se privilegiaron criterios motivados por razones políticas. Regresamos a Extranjeros y les agradecemos que nos sigan sintonizando. En esta ocasión, en este bloque, hablaremos sobre el juicio a los expresidentes y esta relación o este vínculo entre el poder político y el poder judicial. Jess, me gustaría empezar contigo. ¿Por qué consultar la justicia en México? Bueno, no sé. A mí ya por principio no me gustan los plebiscitos. Eso, no sé si ustedes saben, pero en Alemania eso no existe, está prohibido por la Constitución. ¿Y por qué? Porque tenemos una historia que muestra que con plebiscitos se puede manipular muy fácilmente al pueblo, a los electores. Primero, el plebiscito es una tomada de un momento. Que puede ser que la gente está muy emocionada con un asunto, puede ser que no tiene la información suficiente.
Entonces, plebiscitos, yo sé que hay países como Suiza, por ejemplo, donde funcionan perfectamente bien, pero para países grandes y principalmente para países con un sistema presidencialista como es México, no lo veo como un instrumento bueno porque seduce al poder de usar un plebiscito para todo cualquier cosa. Y en México ya se ve una inflación de plebiscitos sobre 1000 cuestiones que yo creo que no deberían ser resueltos de esa manera. Porque también si hay plebiscito tiene que haber reglas claras. No es un sistema fácil, así que levanta la mano quien piensa eso, o que no piensa así, deja la mano abajo. Tiene que tener reglas muy, muy bien definidas y muy claras. Bueno, el otro problema es que la justicia y el poder ejecutivo deberían estar separados. La separación de poderes es una esencia, es la esencia de la democracia. Ahora, yo también veo que es muy ingenuo creer que eso aquí en México ha funcionado, ¿no? La historia mexicana muestra que el poder judicial estaba subordinado, hasta de cierta manera tal vez corrompido por el poder ejecutivo. Y tal vez también comprado, no sé, pero lo que falta realmente es reforzar un sistema judicial que funciona. Una reforma judicial que es una cosa que toma tiempo. Y yo veo el riesgo también que nunca va a pasar nada en este país si realmente las cosas no avanzan por las instituciones. Entonces, yo veo que el presidente aquí cada vez más busca desvíos para promover lo que él quiere, su transformación, la cuarta transformación, por vías que, digamos, desvían el sistema institucional que México tiene. Es un gran problema, pero yo creo que el camino solo puede ser institucional y tiene que respetar la separación de poderes. Eso quiere decir, hay que hacer una reforma judicial. Si había corrupción en el gobierno tal, entonces que lo investiguen. Eso ya no debería ser una cuestión de plebiscito o algo, ¿no? Si hay indicios de corrupción, independientemente de quién era el gobierno, ahí sí la fiscalía, las instituciones competentes deberían entrar a investigar y llevar el caso al juicio. Eso es el camino. Yo sé que aquí en México es muy complicado, porque es un país donde la separación de los poderes nunca ha funcionado muy bien y tiene la tradición de un presidencialismo imperial que domina todo. Ahora, el problema también es si este gobierno no intenta cambiar esas cosas. Ahí sigue el mismo camino, ahí nunca va a pasar nada. Si este gobierno también, digamos, toma la justicia como suya, y intenta manipular la justicia, intenta influenciar la justicia, el país no va a salir de este problema que es este institucionalismo muy, muy, muy débil, muy, muy flaco. La metáfora del elefante reumático, ¿no? Para poder empujarlo. Claro, es ideal lo que menciona el compañero en el sentido de que la institucionalización de los distintos poderes y la transparencia es fundamental para que pueda esto funcionar, pero pues la historia del país no es así, ¿no? O sea, hemos tenido tremendos problemas en cuanto a que se ejerza lo que realmente es. A mí tengo la impresión de que estos juicios a expresidentes son una especie de simbolismo donde se pretende evidenciar a malos funcionarios públicos, es decir, que tengan responsabilidades y que, bueno, si es que han cometido algún delito, pues realmente sean cuestionados por eso, ¿no? No creo que realmente se llegue a los primeros mandatarios o a los mandatarios que a
a un juicio literal, o sea, llevarlos a la cárcel. No creo que pase eso, creo que es una medida más política, pero es en mi opinión, un primer paso que se da en el sentido de evidenciar esto, porque antes eran intocables totalmente. Es un presidencialismo que le hizo mucho daño al país en términos generales, ¿no? Lorenz, ¿es una forma de encauzar el enojo y el hartazgo de la población de este juicio de expresidentes? Para mí el hecho de que cualquier persona, cualquier ciudadano, y me refiero a cualquier ciudadano, no específicamente a expresidentes, pero que cualquier ciudadano pueda estar puesto bajo la lupa de la justicia, es un mensaje importante que necesita el país ahora. Ahora se está haciendo con un método, a mi juicio, pésimo. Sí. Es realmente, como lo decía la periodista Mary O'Grady del Wall Street Journal, una forma de juntar a la gente alrededor de una guillotina, ¿no? A ver, la justicia investiga a crímenes, no investiga a personas. Me parece muy preocupante que la primera versión de la pregunta que se sometió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevaba los nombres de 5 expresidentes. Para mí es un método de revancha, de revancha política, y también de unir la gente en un enojo colectivo, designando, apuntando a los acusados, etc. ¿Viola la presunción de inocencia? Formalmente sí. O sea, obviamente a mí me gustaría mucho ver que todo lo que ocurrió durante los sexenios de los expresidentes y que fue impulsado o provocado por ellos, pues sea efectivamente investigado. Pero ahora preguntar a los ciudadanos mexicanos, ¿están de acuerdo en que se haga justicia o no? Me parece una pregunta sumamente populista, y hay que revisar un poco la línea de tiempo con la que se hizo esto. Para que se pueda lanzar el proceso de formalización de la consulta, se necesitan la firma de 1.8 millones de ciudadanos. No lograron recabar esas firmas en un país en el que 30 millones de personas, de ciudadanos, votaron por Andrés Manuel López Obrador. No lograron recabar las firmas. Que ese proceso todavía está pendiente en el INE, está en revisión, si sí se juntaron los 2 millones y medio. Está en revisión, pero Andrés Manuel López Obrador, que él mismo dijo, yo voy a votar en contra porque no quiero venganza, me parece un manierismo hipócrita, o sea, a toda vista, ¿no? Que él esté forzando esta consulta, y al mismo tiempo diciendo, yo voy a votar en contra porque estoy en contra de la venganza, pero ustedes voten, ¿no? Ustedes, a ver, si ustedes tomen a cargo el enojo político del que yo me lavo las manos porque no quiero verme como un presidente revanchista, pues sí, me parece preocupante. Y coincido con Fidel, es otra forma de admitir que el sistema judicial mexicano no está funcionando, no debería de estarse sometiendo a una pregunta popular la aplicación de la justicia, la rendición de cuentas. Yo me quedaría con el aspecto de que se deben terminar añejos círculos de corrupción, doble moral, impunidad y soberbia que nos tenían acostumbrado. Y bueno, vaya que los padecimos desde varios tantos sexenios atrás, ¿no? La implementación de una consulta ciudadana, en este caso, costaría 8,000 millones de pesos. Sí, o sea, yo estoy evidentemente muy en contra de que se quiten presupuestos a fideicomisos y a la ciencia, etcétera, para implementar este tipo de acciones que me parecen... Tenemos una expresión en Francia que dice enfoncer des portes ouvertes, quiere decir echarse contra puertas abiertas. O sea, es hacer todo una maroma pública para algo que debería sí o sí de pasar. Y para que pase, no necesitamos pasar por consultas ciudadanas, sino por una verdadera atención a reparar el funcionamiento del sistema judicial mexicano. Bueno, creo que este tema da para mucho y mucho más, y seguramente lo seguiremos abordando acá para ver cómo circula además lo de la consulta, el dinero que se va a invertir, si realmente sí se lleva a cabo. Pero nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por habernos acompañado en estos programas especiales. Este será el último. La próxima semana ya tendremos nuestros programas habituales. Acompáñenos como cada semana en Mextranjeros.